Voy a comenzar diciendo que lo que vas a escuchar a continuación y lo que vas a ver a continuación es tan sorprendente y al mismo tiempo tan aterrorizante que el mejor consejo que te puedo dar es que escuches lo que escuches, veas lo que veas y hagas lo que hagas. No mires en la sección de comentarios de este video. Aunque normalmente yo no recibo muchos comentarios sobre mis producciones, los que pueden estar allí sin duda estropearán lo que está por venir. Así que ve al modo de pantalla completa y déjame mostrarte lo que encontré en Lord of Heroes, algo que te puede explotar la cabeza. Creo que he descubierto algo increíble dentro del juego, el easter egg más enfermo y aterrador del juego, y hasta posiblemente de muchos otros juegos. Si desde este punto desean continuar escuchando, quiero que sepan que serán parte de esto. Serán testigos de un miedo que posiblemente los consuma por completo. Creo que hasta el momento nadie ha visto lo que yo vi ese día. No importa cuánto busquen, yo lo he buscado más tiempo, inclusive en la Deep Web, y nunca encontré nada igual. Este es el lobby del juego de Lord of Heroes. Déjeme hacerle una pequeña pregunta. ¿Alguna vez se han quedado mirando la ventana de la parte de atrás de su log, el cual siempre está sentado mirándote? Si lo han hecho, probablemente lo han visto, ¿no? O probablemente no han estado en el momento correcto. Trataré de explicarlo. Todos se han dado cuenta que Lord of Heroes tiene un ciclo de día y de noche que está sincronizado con la zona horaria del servidor. Si es de día en la vida real, también es de día en el juego. Si es de noche en la vida real, entonces también es de noche en el juego. Todo esto se ve reflejado en el lobby, exactamente en la ventana que está atrás de donde está sentado tu log. La atmósfera del ciclo puede cambiar significativamente dependiendo de si es de día o de noche. Estos eventos son especiales. Simplemente se ve y se siente como un lugar diferente en los momentos exactos que luego voy a describir. En unas noches específicas, exactamente después de la medianoche hasta las 6 de la mañana, aparecen unos fenómenos inexplicables y difíciles de notar a primera vista. La música deja de sonar y solo se escucha un extraño ambiente con el soplido del viento que suena realmente extraño. Cuando descubrí esto por primera vez, estaba confundido tanto como ustedes probablemente lo estén. ¿Por qué pasará esto? Porque no pasa a diario. Ya que, como muchos saben, yo creo videos de Lord of Heroes. Por esta razón, grabo mucho el juego. Luego veo los videos para editarlos y muchas veces pasé por alto estos eventos. Hasta que hace unas semanas noté este extraño comportamiento. Simplemente extraño. Y de nuevo, no importa cuánto lo investigué, nadie tenía una respuesta. Pero honestamente, ni siquiera es eso por lo que estoy haciendo este video. Porque, bueno, la verdad, sí es extraño escuchar un sonido de ambiente diferente en diferentes horas exactas. Más adelante explico por qué digo horas exactas. Porque uno pensaría que podría ser solo una especie de intento de inmersión atmosférica.
o un fallo del archivo de fondo de música al hacer la continuación del sonido de ambiente, o sea, el loop. Pero no, hay algo más que he descubierto, algo más serio que no me ha dejado dormir por varias noches, algo más perturbador. Estoy haciendo este video como prueba de un extraño fenómeno del cual he sido testigo. Si ustedes me conocieran, sabrán que yo soy bastante nocturno, o sea, verdaderamente nocturno. Siempre estoy despierto en la noche hasta las primeras horas de la mañana, porque es más tranquilo para mí jugar de ese modo. Además, mientras juego, trabajo, y es una forma de rendir mucho más sin tener las distracciones del día. Como resultado, cada vez que juego Lord of Heroes es siempre de noche. Siempre me sorprendió el extraño paisaje de ensueño casi psicodélico que se sentía en el lobby en las noches. Me recordaba a un lugar donde podría tener una pesadilla. Pero bueno, nunca pensé en nada raro hasta que esto sucedió. Esta es una captura que tomé a las 2:05 de la mañana del 20 de diciembre del año 2021. Me encontraba editando un video del Team Oscuro, el cual no ha salido, pero pronto lo vamos a sacar porque hay que actualizarlo ahora. Cuando noté algo raro en la pantalla, ustedes probablemente pensarán que no es nada lo que se ve en la ventana. Lo mismo pensé yo, ya que yo también pensé que el archivo al grabar se pudo haber quedado corrupto. Pero la razón por la que decidí tomar una foto de este segmento es porque en ese momento tuve un déjà vu y creí que esto ya lo había visto antes, pero no le había tomado mucha importancia. De todas maneras, esa noche no le presté mucha importancia y continué editando el video, al igual que haciendo misiones diarias dentro del juego. 24 horas después, me encontraba mirando el lobby del juego, pensando en que algo raro podría pasar, y de repente pasó de nuevo. En ese momento sí me asusté. Nunca en mi vida había experimentado algo como eso. O sea, me imagino que como todo juego, Lord of Heroes tiene errores o bugs, pero esto parecía algo muy extraño. Volví a mirar la captura de pantalla que tomé la noche anterior y noté algo realmente inusual. El momento del fenómeno fue exactamente el mismo a las 2:05 de la mañana. Demasiada coincidencia como para ignorar algo así, ¿no creen? Traté de contactar a Clover Games por medio de la página de soporte, pero en segundos eliminaron mi mensaje y luego me prohibieron volver a preguntar. En este momento todo se pone más extraño. Pensé que esto era demasiada coincidencia para ignorarlo, así que elaboré un plan. La noche siguiente, a las 2:05 de la mañana, comencé a grabar toda la noche en caso de que este fenómeno pasara de nuevo, para así tener pruebas suficientes de este extraño error en acción. Lo que verán a continuación fue lo que pasó. Nada, absolutamente nada. Esperé unos minutos más, pero simplemente no pasó nada. Entonces supuse que solamente fue una extraña coincidencia. Sintiéndome decepcionado, apagué mi capturador de pantalla y continué jugando. Pero minutos después,
sucedió de nuevo, esta vez a las 4:05 de la mañana, 3 veces seguidas, en 3 días diferentes. Pero ¿por qué esta fue una hora diferente a las demás? La única diferencia que noté es que antes de volver al lobby estaba revisando el Stage 4-5, cuando en los anteriores estaba en el Stage 2-5. Así que tuve otra idea. ¿Qué tal si voy al Stage 2-5 a las 2:05 de la mañana antes de volver al lobby? Además de capturar la pantalla todo ese tiempo, tal vez podría volver a pasar. Esperé un momento y uf, Dios mío. Ahora tenía evidencia en video de este supuesto error en acción. Pero honestamente, a este punto estaba empezando a pensar que tenía que ver algo más. Por curiosidad me pregunté, ¿y si voy al stage 4 o 5 a las 4:05 de la mañana y luego volvía al lobby una vez más? Esto volvería a pasar. Y qué sorpresa. Volvió a pasar. 2:05 de la mañana en el stage 2:5. 4:05 de la mañana en el stage 4:5. No tengo idea de qué está pasando, pero por alguna razón, en esas horas exactas, siempre pasa algo en el lobby. Es como si un Game Master estuviera jugándome una broma pesada para asustarme. Pero aún no hemos terminado. Tenía una evidencia más. A las 5:06 en el stage 5:6 también pasaba lo mismo. Efectivamente, también pasó. Probé esto nuevamente el día siguiente y sucedió una vez más a las 2:05 en el stage 2:5, a las 4:05 en el stage 4:5 y a las 5:06 en el stage 5:6. Todas las noches pasaba lo mismo, sin explicación alguna. Nunca pasó en otros stages, ya que revisé todos en el modo normal, difícil y extremo. Solo pasaba en el modo difícil en exactamente esos stages y exactamente esas horas. A este punto, esto no parecía una coincidencia. Traté de ver si alguien más estaba en el mismo canal del chat que yo, pero literalmente nadie estaba conmigo, lo que no es una sorpresa, ya que en el canal que yo mantengo permanece siempre vacío. Así evito cualquier chat raro cuando estoy grabando para mis videos. Así que a nadie le podía preguntar para que hiciera exactamente lo mismo que yo y ver qué pasaba. Inclusive si preguntaba en otros chats a otras personas que vinieran a mi canal y ver si les pasaba el mismo fenómeno que a mí, ellos simplemente me ignoraban. Así que decidí hacer una investigación más profunda para ver si a alguien más le había pasado algo similar. Busqué por todo internet, pero al final no encontré nada. Bueno, nada, excepto que hace 2 años, cuando Lord of Heroes se lanzó, una antigua desarrolladora de Clover Games que había dejado la empresa hace unos meses, Erika Bialum, hizo una sesión de preguntas y respuestas en el Reddit de Lord of Heroes, en la que respondió a las preguntas de la gente sobre cómo desarrollaron el juego. En uno de sus comentarios, ella mencionó que trabajó en las regiones de Rodón, Barria, Isola y Galos Empire East. A pesar de que las preguntas y respuestas fueron hace 2 años, noté que Erika
Era muy activa en Reddit, aunque casi siempre publicaba sobre cosas que no estaban relacionadas con el juego. Bueno, en este momento pensé, si alguien supiera lo que está pasando aquí, sería esta chica. Además, estoy demasiado metido en esto como para renunciar ahora. Solo tenía que preguntar, así que lo hice. Ahora, voy a ser completamente sincero con ustedes. No tenía idea de cómo iniciar una conversación con una chica que no conozco y que no me conoce. No soy periodista, soy un gamer, por naturaleza, una persona solitaria que no habla con nadie a no ser que ellos me hablen primero. Pero obviamente esta chica no iba a hablarme primero. Así que decidí hablar con ella y le pregunté, hola, ¿es verdad que trabajaste en Lord of Heroes? Honestamente no esperaba tener una respuesta, pero sorprendentemente ella respondió casi al instante. Sí, bueno, es mejor que nada. Supongo que se rompió el hielo. De nuevo pregunté, solo tengo una pregunta sobre una de las zonas, nada serio, solo una curiosidad que me preguntaba si podrías responder. 2 minutos después, ella respondió, pregunta. Pregunté. Estuve recientemente farmeando en uno de los stages de la región Isola y al volver al lobby noté algo extraño en las ventanas detrás donde está sentado mi lord. Investigué esto y en unas 3 zonas determinadas pasaba lo mismo. Sé que suena loco, pero ¿tienes alguna idea de por qué pasa esto? Este bug del juego me está volviendo un poco loco. Después de preguntar esto, la chica se quedó completamente en silencio. Seré honesto con ustedes, estaba bastante enojado. ¿Por qué? Si alguien sabía algo, sería esta chica. Y ella simplemente me dejó de hablar sin ninguna razón. Me imagino que se perdió toda la esperanza y que nunca sabría qué había detrás de todo esto. Además, con mi limitada audiencia, no había forma de que yo pudiera hacer algo para que toda la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando en el juego. Así que caso cerrado, supongo, o eso pensé. No estoy bromeando con ustedes, pero 10 meses después de todo esto, recibí un mensaje de Ericase. El mensaje literalmente decía, la bruja de Isola. De inmediato respondí, ¿cómo? ¿Qué? Pero no recibí ninguna respuesta. La chica de nuevo se fue. La bruja de Isola. ¿Qué demonios es eso? Pensé que tal vez había tenido la intención de enviarle un mensaje a otra persona. Y me lo envió a mí por accidente. Después de unos días decidí investigar. Y esto fue lo que encontré. La bruja de Isola es el apodo que se le dio a una asesina en serie no identificada que se cree que fue la que terminó con la vida de 3 hombres en Medellín, Colombia, entre los años 2000 y 2001. Aunque no hay evidencia directa que vincule los 3 asesinatos, el modus operandi de la asesina fue aparentemente idéntico en todos los casos. Los cuerpos de las víctimas fueron mutilados de manera casi idéntica cada vez, y sus corazones presentaban mordidas, como si algo o alguien tratara de devorar. Se creía que los 3 hombres fueron atraídos por la asesina a un lugar aislado, por lo que luego fueron asesinados. Nuevamente, no tenía idea de qué tenía que ver esto con lo que pregunté hasta que leí esta parte. La primera víctima fue Mario González, de 28 años. Fue encontrado sin vida el 2 de agosto del año 2000. Su cuerpo fue encontrado en las afueras de Moravia.
Los informes policiales indican que fue declarado oficialmente muerto a las 2:05 de la mañana. 4 meses después, el 5 de diciembre del año 2000, Roberto Escarlata, de 25 años de edad, fue encontrado en un estado casi idéntico en la habitación de un hotel en un pueblo pequeño cercano a la Piedra Scala. Los informes policiales indican que fue declarado muerto a las 4:05 de la mañana. La tercera y última víctima fue Andrés Rondón, de 32 años de edad, quien 2 meses después, el 17 de febrero del año 2001, fue encontrado muerto en Pantanillo. Los informes policiales indican que fue declarado muerto a las 5:06 de la mañana. Moravia Gate fue la base para Moravia. Piedra Scala fue la base para Stone Scale Territory. Pantanillo fue la base para Botellino o Botellino. Además, la hora de las muertes son exactamente igual que el momento del bug del juego. El misterio ha sido resuelto. Las muertes aparentemente aleatorias son un easter egg o mensaje incógnito que posee el juego y que hace referencia al asesino de Isola, o la bruja de Isola, como le han apodado. Pero es un easter egg bastante extraño, ¿no creen? Fui a preguntarle a Ericase Vialun por qué rayos agregó eso al juego, pero nuevamente no obtuve respuestas. Pero esta vez fue diferente. Como ven, en el pasado, cuando yo no sabía nada, Ericase todavía usaba Reddit obsesivamente de forma diaria. Pero desde ese último mensaje se detuvo por completo. No mucha gente sabe esto, pero Medellín actualmente tiene una base de datos pública de todos sus residentes, con los datos de información básicos como su viabilidad de conducción, antecedentes penales y si están vivos o muertos. Bueno, nunca me van a creer lo que encontré. Erika Vialun, de 54 años, muerta por suicidio, el 20 de septiembre del año 2022, exactamente el mismo día que me envió el último mensaje. Damas y caballeros, Erika Vialun, desarrolladora de Clover Games desde 2019 al 2021, fue la bruja de Isola. Rodón, Varia e Isola, zonas que ella diseñó dentro del juego, no son más que referencias directas a los crímenes que cometió casi 20 años antes de unirse a Clover Games. Es una burla abierta a sus víctimas, ocultando la verdad a simple vista de todos. El comportamiento típico de un asesino en serie. Pero si aún no están convencidos, déjenme mostrarles lo siguiente. Hay una zona que tiene algo muy extraño que hace referencia directa a la asesina. En el este del Imperio Galus, en el Stage 815, el Stage tiene el nombre de Vialun y una NPC llamada Cesaire. En otras palabras, Erika Vialun. Ericase es un anagrama de Cesaire, la bruja del juego. Entonces, la pregunta que probablemente te estés haciendo es, ¿por qué? ¿Por qué se suicidó? Bueno, la respuesta se vuelve muy clara si volvemos a la página de Wikipedia de la bruja de Isola, la cual dice: después de ser un caso sin resolver durante más de 20 años,
El 2 de septiembre del año 2022, el jefe de policía de Medellín anunció que el caso de la bruja de Sola había sido reabierto debido a los avances en la tecnología forense que pueden ayudar finalmente a hacer justicia a las víctimas. Erika Cipialón sabía que estaba a punto de ser descubierta, por lo que se quitó la vida para escapar de la justicia. Pero, amigos, ¿quieren saber la peor parte de esto? Hay más aterradoras cosas que aún son difíciles de explicar. World premiere.